títulos más recientes que integran el catálogo de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos. Y tenemos por eso el gusto de recibir al autor y de recibir a la criatura, a este libro que esperamos contribuya, ¿no es cierto?, al debate en el país sobre la situación de las comunidades en el contexto actual de posviolencia y la necesidad de discutir las posibilidades de construcción de alternativas de desarrollo, de ubicación finalmente de estas comunidades en el país. Para presentar el libro, les decía que está con nosotros Adam, aquí al centro. Adam Webb creció en Inglaterra, España, los Estados Unidos. Tras realizar estudios de grado en Harvard, obtuvo el doctorado en política en la Universidad de Princeton y ha sido profesor de estas dos universidades, así como en Johns Hopkins Nanjing Center en China. Está también con nosotros al otro extremo para dar sus comentarios Javier Torres Ioanni. Javier es antropólogo, director de Noticias SER en la Asociación Servicios Educativos Rurales, SER, de la cual ha sido director. Es experto en algunos temas claves de discusión que se cruzan con el libro: conflictos sociales, violencia política, descentralización y en general estudios sobre sociedad rural, tradicional y no tradicional. Y también a mi lado Moisés Palomino. Moisés Palomino es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de gestión municipal en ESAN y estudios de maestría en gestión pública local con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM. Actualmente es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, donde trabaja en los proyectos Municipio al Día y el proyecto de apoyo para la paz, con sede en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. La mesa va a tener una dinámica compuesta por primero los comentarios de ambos comentaristas, por alrededor de 15 minutos, y posteriormente el autor hará uso de la palabra. Entonces, comenzamos. Dejo con ustedes para empezar a Moisés. Buenas noches, gracias Ramón. Yo quería comenzar este comentario planteando la primera reflexión que me provoca la lectura del texto de Adam, en el sentido de que este libro plantea un desafío de enormes proporciones, ¿no?, por los objetivos que se plantea, por la propuesta que desarrolla, ¿no? Al proponer el desarrollo de las comunidades desde la perspectiva de sus valores y su cultura, en una abierta contradicción con la lógica del capital, del modelo económico imperante, y con los modelos también denominados de izquierda, y en general con aquellos que se imponen, ¿no?, a la vida de las comunidades en el país, considerando a estos liquidadores, ¿no?, de las comunidades, sus tradiciones, su cultura, ¿no? Por eso decía que me parece que es un texto que plantea grandes desafíos, ¿no?, para los distintos actores en general, ¿no? Y creo que el contexto en el que nos encontramos no puede ser, digamos, más propicio para abordar esta temática, ¿no? Es decir, ¿no?, nos encontramos en un contexto en el que se confronta día a día la implementación de un modelo económico que se manifiesta hoy en una diversa cantidad de conflictos, justamente por temas vinculados con la problemática de las comunidades y su cultura. Entonces creo que es un momento muy importante en el que se plantea las propuestas que plantea el texto. Yendo ya al contenido del texto, yo quisiera
señalar algunas ideas principales de lo que plantea el libro en sus capítulos, ¿no? En el capítulo 1 se plantea que para los diseñadores de políticas y la mayoría de intelectuales, en el futuro no existe lugar para las comunidades campesinas. El éxito, ¿no?, implica que éstas desaparezcan, ¿no?, y junto con ello su forma de vida, es decir, la forma de vida que éstas representan. Sostiene entonces una alternativa que se centra en la tradición, que no solo proteja a la comunidad, sino mostrar cómo en el texto del libro, ¿no?, sus más hondos compromisos éticos puedan inspirar un resurgimiento cultural global, redefiniendo el significado de lo que hoy es el tema de la modernidad. Más adelante, el autor también señala en el segundo capítulo, que titula Pequeños mundos, pequeños destinos, nos señala cómo la migración y la educación constituyen puertas de entrada para estos nuevos valores modernos y que inciden en la vida cotidiana de las comunidades. Presenta también los factores del fracaso de la reforma agraria, como las expropiaciones desconectadas de la vida de la sierra, con modelos preconcebidos y verticales que, así como en el modelo económico imperante, subestiman la cultura y la etnia, en la cual las comunidades no encajaban, donde no encajaba el campesino andino, sus valores y sus costumbres. Eso en síntesis sobre este capítulo. Más adelante, en el capítulo 3, cuando nos plantea su siguiente capítulo, denominado Socialismo y Tierra Arrasada, nos recuerda cómo la crisis económica de los 80s impactan fuertemente en la economía comunal, no impactan fuertemente en la economía de las comunidades, aunque desde luego se siente su impacto, ¿no?, como también en ese contexto las comunidades perciben al Estado como ajeno, ¿no? Más adelante, cuando se refiere al contexto de los años 80-90, con la presencia de Sendero Luminoso, nos recuerda cómo Sendero también, desde su propuesta o de su apuesta, más que propuesta, porque nunca propuso, sino impuso, cómo Sendero también, ¿no?, obvia a las comunidades en su propuesta o en su planteamiento, ¿no? Señala, por ejemplo, que Sendero hablaba a una clase, no a una cultura, ¿no? Cómo Sendero imponía y no dialogaba, ¿no? Cómo Sendero no incluía dentro de sus perspectivas, dentro de su visión, la organización comunal, ¿no?, en donde existían distintos mecanismos de funcionamiento, como la posesión familiar, la propiedad comunal, ¿no?, cómo se desdeña incluso el rol de la mujer, ¿no? Entonces nos sustenta también cómo desde ese otro extremo, ¿no?, las comunidades están ausentes en cualquier tipo de propuesta. De hecho, también nos recuerda cómo cómo es el momento posterior al conflicto, nos deja comunidades debilitadas frente al modelo económico imperante, aparte de las secuelas propias de la violencia, ¿no? Como ustedes saben, hubo, además de violaciones a los derechos humanos, una reducción notable de prácticas comunales,
incremento de la desconfianza al interior de las comunidades, el incremento del alcoholismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, también nos recuerda cómo durante este proceso post-conflicto las comunidades van recuperando poco a poco ese espíritu colectivo. Más adelante, en el cuarto capítulo, que titula Un regreso esperanzado, el autor nos recuerda o nos plantea los factores externos, cómo los factores externos influyen en la dinámica de las comunidades. Y por fuertes que sean estas prácticas comunales, estas prácticas, nos señala, van en contra de la marea de la historia, en contra de esos factores externos, ¿no? No obstante, dice, la comunidad se mantiene a pesar de la expansión del mercado, y donde convivir es tan importante como avanzar. Pero si la balanza se inclina, dice, a un lado y las señales culturales cambian a favor del mercado, como ocurre, ¿no?, será difícil imaginar la supervivencia o la pervivencia de instituciones comunales, como nos recuerda a lo largo del texto instituciones como la Minca, el AINI, el rol de los barayos, ¿no?, en la práctica de la vida comunal. Y entonces plantea la pregunta de si ser moderno implica integrarse y tener comodidades, pero al mismo tiempo integrarse y tener comunidades dentro de ese modelo significa al mismo tiempo no ser parte de la sociedad, ¿no? No ser integrante de ella, no tener identidad, ¿no? Entonces las comunidades, digamos, se plantean la disyuntiva de si te integras en el modelo, tienes que desaparecer, en otras palabras, ¿no? Cuando nos plantea más adelante en su capítulo 5 sobre campesinos del futuro, sostiene que, bueno, nos recuerda otras propuestas, ¿no?, que dicen en síntesis que el problema no es que el mercado oprima a las comunidades, sino que les niega acceso, recordándonos allí las propuestas que desarrolla Hernando de Soto. Pero la opción del mercado es, si te quedas, te conviertes en empresario rural, y si te vas, eres un asalariado urbano, ¿no? O sea, es decir, sigue la lógica de la negación completa de las comunidades, ¿no? Es decir, en otras palabras, tienes que ser lo que no eres. Entonces, frente a ello, ¿no?, nos plantea, queda la opción de preservar lo que es valioso en la vida comunal, lo que implica entonces desarrollar un proyecto económico, político y cultural que se le ha denominado de restauración, un proyecto que defienda un modo de vida, no una porción de tierra, no para preservar o mantener rasgos, sino en el cual existan como tales las comunidades, ponderando sus valores esenciales y donde se practiquen esas virtudes, ¿no?, propias de la comunidad. Ya.